Hoy vamos a seguir un poco más con representaciones, haciendo énfasis en las representaciones de coordenada y momento. Algo sobre lo que se llama representación de energías, que es basarse en la base de autoestados de Hamiltoniano, que también se usa mucho. Y bueno, tratando de ser explícito en algunos de los elementos que uno necesita expresar en cada una de las bases. Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger. Uno normalmente la quiere expresar en una base, en otra. O sea que seguimos con representaciones. Si se quiere, elección de bases. Recordemos entonces que uno tenía, en el caso de tener una base que correspondía a un espectro discreto, uno expresaba el operador identidad como una suma de proyectores escritos de esta manera. Recordemos que cuando uno ponía, o sea, el orden, cuando uno multiplica un ket por un bra es importantísimo, o sea, una cosa así representa un operador. Si uno lo pone al revés es un producto escalar, es un número. Muchas veces uno para evitar escribir de más termina escribiendo simplemente, si como parte del contexto no hace falta introducir nada más, a veces uno abrevia incluso, y en lugar de poner u sub n, termina escribiendo n. O sea, pone el índice solamente. Realmente esto no me va a alcanzar si necesito cambiar de base, por ejemplo, y tengo bases u sub n y b sub n, ¿no? Cuando uno tiene una base como esta, la base discreta u sub n, entonces, puede necesitar escribir kets, o sea, vectores, puede necesitar escribir vectores del espacio dual, o sea, bras, productos escalares, elementos de matriz de operadores, la acción de un operador sobre un ket, la acción de un operador sobre un bra, o sea, todo ese tipo de cosas uno las puede querer representar en una base. Entonces, decíamos, para el caso de un ket, podría poner una dependencia temporal. Cuando no digo nada, se sobreentiende que es a un dado instante, ¿no? Entonces, simplemente uno, en este caso, escribía lo mismo premultiplicando por la identidad desarrollada de esta manera. Y esto me daba una expresión entonces para las componentes del vector psi en la base de los u sub n. Estas componentes e sub n, entonces, decíamos que naturalmente uno las representa como un vector columna, ¿no? No siempre uno tiene un espacio de Hilbert así de dimensión infinita como uno intenta dar a entender acá. Uno puede tener, normalmente por una aproximación, a veces no, uno puede tener un espacio de dimensión finita. ¿Por qué? Porque los otros grados de libertad que representan a las diferentes componentes que uno ignora son alcanzables, pero solamente con energías mucho más altas que las que están involucradas en el experimento, o por cuestiones de temperatura y demás, uno puede reducirse a un espacio de dimensión finita. En ese caso, obviamente, uno lo que hace es trunca estos puede parar. De hecho, lo más sencillo, bueno, no trivial sería dimensión 1, pero bueno, dimensión 2, digamos, uno para en dimensión 2, eso se le llama sistema de 2 niveles. Tienen algo van a tener algo en la práctica sobre sistema de 3 niveles, 2 niveles. También puede ocurrir que se deba que uno esté concentrado en el grado de libertad que es puramente cuántico, que se llama spin, donde ahí naturalmente uno tiene una parte discreta. Entonces, decíamos, esto es desde el punto de vista de un ket, desde el punto de vista de un bra. Es muy similar. Uno simplemente escribe la identidad en términos de lo mismo.
Entonces me queda una combinación lineal donde lo que aparece ahí simplemente que es, bueno, son los, bueno, el equivalente, son conjugados, digamos, ¿no? Son los coeficientes, es el conjugado de un coeficiente aquel si uno hubiera desarrollado para el mismo ket, digamos, ¿no? Estos me forman un vector fila, entonces, con un número de dimensiones que puede ser finita, infinita. No lo llamo C sub n conjugado porque ya usé el C sub n para aquello, digamos. Pero bueno, puedo llamarlos D sub n conjugado, donde D sub n es sub n de phi. ¿Qué pasa con el producto escalar entre un ket y un bra? Eso lo puedo escribir en diferentes representaciones también. El producto escalar decíamos que uno lo escribía de esta manera, pero claro, uno puede escribir lo mismo como siempre, introduciendo un 1 escrito en una cierta base, un 1 como serie, como suma de proyectores, de esta manera. Por supuesto uno puede distribuir acá, esto es lineal, la suma sale fuera de este producto escalar, y que además me parece multiplicado por el otro producto escalar, o sea, me queda la suma de phi un psi, o en la notación de arriba es d sub n conjugado por c sub n. ¿Sí? Que es como el producto de un vector fila por un vector columna, ¿no? Que es lo que uno, bueno, la noción de producto escalar, digamos, que uno hace cuando trabaja en Cn, en el espacio Cn, ¿no? O sea, multiplicar el vector fila por el vector columna, que me da un número complejo. Ahora, el mismo producto escalar lo puedo escribir de diferentes maneras. Uno lo que puede hacer es, por ejemplo, poner un 1 en términos de una base correspondiente, una base del continuo. O sea, por supuesto, si es otra base discreta, pongo el 1 escrito en términos de b sub n y demás, me quedará una expresión similar, pero los coeficientes van a ser otra cosa. Van a ser otra cosa en general. Ahora, si uso una base continua, una base correspondiente a un espectro continuo, por ejemplo, coordenadas o momentos. Por ejemplo, una base que denoto como U sub alfa, suponiendo que están normalizados de esta manera, o sea que me da directamente la delta, el producto escalar, la delta de Dirac. Y recordemos que en este caso uno tenía que la identidad, el operador de identidad se escribía como la integral de alfa, U alfa, U alfa. El producto escalar en este caso me queda como una integral sobre alfa, o sea, usando lo mismo, el mismo truco de introducir un 1, me queda que
el producto escalar entonces en este caso simplemente escribo la identidad de la manera adecuada. Y bueno, esto va a ser el producto escalar de U alfa con phi conjugado por el producto escalar de U alfa con psi, que no es otra cosa que, recordemos que esto lo hemos dicho, lo puedo pensar como las componentes de un vector columna, pero con un índice continuo. Y esto van a ser las componentes de un vector fila, también con un índice continuo. ¿Sí? O sea, estas me forman un vector, llamémoslo C sub alfa, a las componentes, o sea, no tiene sentido hablar de ponerlas una arriba de la otra como si fueran una cosa discreta, pero bueno, es como un vector columna, y estas de acá forman un vector fila. O sea, uno puede pensar la integral como un límite de una suma, si quiere tener la idea de vectores fila y columna de manera usual, ¿no? Como el límite de una suma de Riemann, en ese caso uno tiene un índice discreto y realmente tiene vectores con un número, no finito, pero con un número discreto de componentes, ¿no? El caso particular de las representaciones X y P, o sea, autoestados de X y autoestados de P. Veamos cómo se ve esto. Un poco comparando con lo que decíamos al principio. Recuerden que ya hablábamos de representación X y P cuando pensábamos en funciones de onda. En ese caso decíamos, bueno, representación P es pasar a ondas planas. Veamos un poco cómo se ve ahora en este contexto de Ketz y Braz ese tipo de cambio de representación y qué significa. Para ver, en definitiva, cómo transforman los operadores o los elementos de matriz de operadores y demás. Entonces, recordemos, las representaciones X y P vienen de pensar en los autoestados de X y P, que no son elementos del espacio de Hilbert, porque no son cosas normalizables. Pero bueno, uno formalmente los describe como si fueran autovectores, tiene la idea de que se pueden, al menos introduciendo, por ejemplo, un volumen finito, darle una norma finita al autoestados de P y a los autoestados de X, también introduciendo una resolución mínima para los valores de las coordenadas que uno puede medir. Entonces, recordemos que cuando hablábamos del operador X, uno lo introducía hace mucho, cuando pensaba en valores medios sobre todo. Decía, bueno, puedo introducir un operador que multiplica por X a la función de onda, que en ese contexto empezaba haciendo directamente la función de onda como función de X nada más, y del tiempo. Este operador X lo que hacía era que X, actuando sobre cualquier función de X, me daba la multiplicación de X con phi de X. Si uno se preguntaba por los autoestados de X, correspondientes a un dado autovalor, habíamos llamado a esos autoestados W de X. Este X0 denota el autovalor. Y este X es el argumento de la función. Esto era antes de introducir Ketz, Braz y demás, ¿no? Teníamos esta era la ecuación que me determinaba los autovalores y autovectores de X en la representación X, lo único que teníamos al principio. Por otro lado, bueno, esto es multiplicar por X, ¿no? Y mirando estos dos miembros de esa igualdad,
de ahí deducíamos que, bueno, uno tenía x menos x0 por w, esto es igual a 0, y la única solución de esto, bueno, solución como distribución era que el w sobre x0 de x era la delta de x0 menos x, ¿no? O x menos x0. A menos de una constante, pero bueno, la constante uno lo elige de esa manera porque quiere la normalización correspondiente al producto escalar de dos de estas W, quiere que me dé la delta directamente sin ninguna constante. Para eso hay que tomarlas de esta manera. ¿Qué pasaba para el operador P? En la misma representación, sobre funciones de onda dependiente de la coordenada. ¿Qué pasaba con P? Bueno, si tengo el operador P, ¿cómo actuaba P sobre funciones de onda dependientes de la coordenada? Bueno, menos i h barra derivada respecto de x de phi de x. Y si quiero los autoestados de P, a esos autoestados los habíamos llamado B sub... Bueno, acá puedo poner, le pongo P directamente al autovalor. Podría poner P sub 0, pero acá lo distinguí para no confundir con el X, que es el argumento de la función. Acá el argumento de la función es X, porque estoy en la misma representación. ¿Sí? ¿Esto qué me da? Bueno, si es un autoestado me da P por B sub P de X. Y bueno, este es el autovalor. Bueno, introduciendo entonces la expresión explícita para el P de esta manera, acá lo que obteníamos era que el B sub P era una exponencial directamente, a menos de una constante, ¿no? Era B sub P es E a la I sobre H barra, recordando que P actúa de esta manera, I sobre H barra, Px, y acá, justamente para que la normalización sea la que habíamos tomado como convención para los autoestados por un índice continuo, teníamos que poner este factor acá. No es universal esa convención, hay autores que eligen una normalización que me da 2pi por la delta, cosas por el estilo. Esa era en la representación cuando optábamos sobre coordenadas. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto cuando uno quiere escribir productos escalares y demás? O sea, esto me dan las bases son los autoestados escritos en la representación de coordenadas, que es la representación donde uno introdujo la mecánica cuántica, al menos al principio, ¿no? O al menos como lo hicimos nosotros. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, porque acá, justamente la vez pasada lo hicimos, podemos entender cosas como la siguiente. Podemos decir, bueno, si habíamos llegado, por ejemplo, usando esto, a que x psi no era otra cosa que psi de x. ¿Sí? Eso lo vimos. ¿Cómo demostrábamos esto? Bueno, lo demostrábamos diciendo que el psi, usando el 1 escrito en términos de la representación x, acá a este producto escalar lo podemos escribir en cualquier representación, en particular, bueno, en particular en la representación x,
en particular en la representación X. ¿Y esto qué es? Es lo que habíamos llamado W sub X0 de X por psi de X. ¿No? Puedo poner un conjugado, pero que no es otra cosa que la delta de X menos X0. Y esto me da psi de X, ¿no? X0, perdón. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el producto escalar si quieren, evitando poner el 1 acá, este producto escalar no es otra cosa que la integral de X0, la función esta, ¿qué es? Es el W sub X de X0, y esto es el psi de X0 conjugado. Acá debe haber puesto X de X0, ¿no? ¿Sí? Estoy escribiendo el producto escalar en coordenadas directamente. ¿Sí? O sea, recuerden, el producto escalar escrito en términos de funciones. Cuando tenemos representación X, no sé, F por G, estoy escribiendo eso nada más. ¿Sí? O sea que esto no es otra cosa que psi de X. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con... ¿qué pasa si queremos escribir el producto escalar entre dos kets? O sea, entre un ket y el brazo asociado al otro, en las dos representaciones. Bueno, en la representación original de coordenadas, esto es simplemente la integral del producto escalar en L2, si uno conoce las funciones. Ahora, ¿qué pasa si queremos escribir lo mismo en la base de los autoestados de P? O sea, esto es en coordenadas. Si lo quiero escribir en momentos, o sea, en base de autoestados de P, puedo introducir un 1 escrito en términos de autoestados de P. Esto es la integral sobre P de phi con P, P con psi. O sea, necesito P con psi, bueno, para esto es básicamente lo mismo con otra función y conjugado. Ahora, ¿qué es P con psi? Si quiero referirlo a lo que conocía originalmente de la función, que era la función en coordenadas. Bueno, nuevamente puedo poner un 1 en términos de autoestados de la coordenada. Esto es psi de X. Esto es la integral sobre X de P X, X, psi. A esto lo conocemos, dije que era psi de X. Bueno, lo escribí acá, ya lo puedo escribir de esta manera. Ahora, ¿qué es esto que está acá?
¿Lo conocemos o no lo conocemos? Sabemos que poner el bra x aplicado, digamos, a un ket, que es un estado, o sea, sabemos que esto me da la función correspondiente a este ket evaluado en x. Esto va a ser algo parecido, pero conjugado. O sea, esto de alguna manera representa una función en coordenadas. ¿Qué función? La función que es autoestado de P. O sea, esto es el B sub P de X. ¿No? Es la función que es autoestado de P, pero en coordenadas. Es el B sub P de X. Que recordemos era E a la I sobre H barra PX sobre 2pi H barra. O sea que esto es el B sub P conjugado. O sea que esto es la integral de X sobre 2pi H barra a la, raíz cuadrada, E a la menos, por el conjugado, menos I sobre H barra PX, sí, de X. O sea que esto es, no es otra cosa que la transformada de Fourier de psi evaluada en P. Con las convenciones que habíamos introducido, ¿no? O sea, esto me da la transformada de Fourier a momentos de la función de onda. Esto va a ser el conjugado, ¿no? De una transformada de Fourier, pero para el otro ket, para la otra función de onda. En definitiva, el producto escalar lo puedo escribir, el producto escalar entre estas dos, usando lo mismo para el bra que para el ket, el mismo tipo de construcción. O sea, hago esto para P phi y lo conjugo. Esto me termina dando la integral sobre P de la transformada de Fourier de phi conjugada por la transformada de Fourier de psi. ¿Sí? Una cosa que uno ya sabe de la transformada de Fourier que preserva los productos escalares, ¿no? Porque es unitaria. Pero bueno, acá se ve, acá se manifiesta eso como diciendo que uno cambia de una base continua ortonormal en algún sentido a otra base continua ortonormal. En el sentido, ortonormal en el sentido de la delta de Dirac, digamos, pero bueno, es eso lo que está pasando, que uno tiene una transformación que le permite escribir el producto escalar tanto en términos de la función como de su transformada de Fourier. ¿Qué hubiese pasado si quisiera representar esto en términos de el producto escalar en términos de una base discreta? Por ejemplo, los autoestados de, si uno trabajara con funciones restringidas a un intervalo, el intervalo correspondiente al lugar donde la función de onda no se anula en un pozo infinito de potencial. Si quisiera escribir el producto escalar, bueno, tendría que meter el 1 con los estados discretos y me quedaría una suma sobre n de una cosa. Eso, o sea, y sería el mismo producto escalar, eso es lo que uno enfatiza. O sea, uno no está representando otra cosa, sino que es el mismo producto escalar en otra base. ¿Sí? Puede parecer chocante que uno haga un cambio de base de continuo a discreto, pero bueno, eso pasa porque se puede hacer porque uno está admitiendo cosas que no están en el espacio de Hilbert, ¿no? Las cosas del continuo no están en el espacio de Hilbert. Si uno quisiera mantenerse adentro, no podría cambiar de continuo a discreto, digamos, y viceversa, ¿no? Sí. ¿Uno puede escribir en bases que sean de cualquier operador? O... Bueno, uno está usando una cosa que eso es parte de lo que uno supone, digamos, que al ser, al considerar una magnitud física, uno tiene un observable, y ese observable tiene se le llama una resolución espectral, un desarrollo espectral completo. En principio uno piensa en eso, en observables, y cualquier observable me daría una posible base para desarrollar. Que en general, como creo que dije algo, puede tener una parte del espectro discreta
y otra parte continua como el hamiltoniano a veces, que sabemos que en ese caso la identidad no se escribe directamente como una suma o como una integral, sino que puede tener una parte de suma y otra parte de integral. O sea, eso puede pasar. Uno generalmente no escribe todos los casos posibles porque son muchos, digamos, pero sí puede pasar eso. O sea, podría pasar también que uno tenga un operador que no corresponda, no sé, que tenga un espectro real y que uno le permita desarrollar, construir una base de autoestados que sea completa en el sentido que estamos diciendo, pero que no corresponde a una magnitud física de interés, y también se podría usar. Puede pasar que uno se construya algo que no corresponda a nada interesante, digamos, pero que igual sirva para desarrollar. Bueno, respecto de operadores en estas bases, esto respecto del producto escalar, respecto de las funciones, dijimos componentes de la función en coordenadas es lo que es el psi de x, lo que teníamos originalmente. El componente de la función en el momento me da la transformada de Fourier, producto escalar me da esto. ¿Qué pasa con los elementos de matriz de operadores en las bases x y p y cómo se relacionan? En estas mismas representaciones x y p, ¿no? Bueno, pensemos, o sea, ¿qué pasa con la base x? La denoto de esta manera, o sea, x, un número real. ¿Qué cosa puede decir uno de esta base? Bueno, recordemos que uno supone esta relación de ortogonalidad. En esta base, el x uno usa la palabra diagonal en el sentido de que pasa esto. Y los elementos de matriz de x que en esta base, que es lo del operador x, ¿qué es lo que me dan? Bueno, tengo que x', o sea, tomo el producto escalar con el bra x', x y el x de este lado, eso me da x con x, o sea que me da x por la delta de x' menos x. ¿Qué pasa si tomo una función de x, del operador x? Por ejemplo, el potencial. Bueno, no pongo b para que no parezca que tiene que ver con eso, pero supongamos que pongo acá una función del operador x. Pueden pensar en un polinomio, una serie y demás. Bueno, eso es, cuando uno le aplica, eso pasa, quizás lo vieron para matrices, uno aplica un polinomio, una serie de un operador a una cosa que es un autovector, me da la función evaluada en el autovalor por el mismo autovector. ¿No? O sea, en esa base, cualquier función del operador x es diagonal en esa base, ¿no? Se involucra solo el operador x. O sea, estamos mirando, no estamos permitiendo una función que dependa también del operador p, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si miramos el operador p? Si miramos el operador p en la misma base. Bueno, tenemos el operador p. No digo nada sobre cómo actúa sobre funciones ni nada. Quiero ver si puedo obtener los elementos de matriz de ese operador. Bueno, vamos a poner así, x'. ¿Qué haría uno? Bueno, creo que ya lo dije la vez pasada. Ante la duda con una cosa así, uno pone unos. Identidades, digamos. ¿Identidades en términos de qué? No en forma aleatoria. Uno sabe que el P actúa de manera simple
o sencilla sobre la base de P, digamos. O sea, los autoestados de P. Uno sabe que, vamos a escribirlo por acá, P tiene su base de autoestados, la escribo así en términos de Ketz, la normalización y el 1, la identidad, se puede escribir como la integral sobre P de el bra por el Ket correspondiente. Lo que puedo hacer es poner un 1 acá, por ejemplo, escrito de esta manera. ¿Qué es lo que obtengo? Bueno, me queda x, p, la integral sobre p, de estos proyectores, y acá x', eso es igual, bueno, sigo acá, a la integral sobre p. Fíjense que el P actuando sobre el Ket me da un P, que lo pongo acá, ¿no? P actuando sobre este. ¿Y qué me queda? Me queda entonces X, que es el bra contraído con este P. Y por otro lado me queda este P contraído con X', o sea, el bra P con el X'. Y estas cosas las conozco, aparecieron antes cuando hablábamos de cómo escribir la función de onda en la representación P, que nos aparecía el bra P con el Ket. ¿Sí? O sea, ¿esto qué era? Esto era B sub P en X. Y esto es B sub P en X' conjugado, ¿no? ¿Sí? O sea, nos apareció, cada uno de esos factores nos apareció cuando escribíamos el producto escalar en la base de los P's para dos Kets. O sea que, poniendo explícitamente lo que es cada una de las B sub P, me queda la integral sobre P. Cada uno de estos tiene un 2pi h barra raíz cuadrada, dividiendo. Se pongo 2pi h barra sin raíz cuadrada, por P, por e a la I sobre h barra, por P, por, fíjense que hay un e a la I sobre h barra por P por X y un e a la menos I sobre h barra por P por X', o sea, pongo un P por X menos X', o sea, junto las dos exponenciales de esta manera. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como una derivada de algo. Lo puedo escribir como una derivada, o sea, puedo escribirlo como menos I y h barra, o sea, esto lo escribo porque voy a poner todo como una derivada respecto de X de una integral donde no pongo el P. Esa integral donde no pongo el P, ¿qué es? Es la delta de X menos X'. O sea que los elementos de matriz de P en la base de los X tienen esta forma. O sea, no es diagonal el P en la base de los X. Los X no son autoestados. La delta no es un autoestado de P, digamos. Uno dice, pero esto hay una delta, ¿no será diagonal? Bueno, si uno piensa en la derivada de la delta y la trata de representar de una manera discreta, se da cuenta que no corresponde a una matriz de identidad, sino que es una matriz, si se quiere, una matriz que no tiene nada en la diagonal y sí tiene cosas en
en las diagonales secundarias, digamos, ¿no? Es una especie de matriz tridiagonal, pero con 0 en la diagonal y ¿no? ¿Qué pasa si quiero evaluar lo mismo para una función de P? O sea, una función de P entre autoestados de X. Bueno, no hace falta pensarlo mucho. Si tengo una función del operador P, ¿en qué contexto me puede aparecer esto? Y, por ejemplo, si quiero enviar los elementos de matriz de la energía cinética, que típicamente es función solamente de P, pero podría no ser así, ¿no? ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, en este caso hago el mismo truco que antes. ¿Y a qué voy a llegar? Fíjense que si hago el mismo truco que antes de poner el 1 en términos de autoestados de P, lo que va a pasar es que me va a quedar una f de P directamente en este lugar. En lugar de P, una función de P. Y esto, típicamente uno lo puede dejar así, que es bueno, lo puede pensar como una especie, es una especie, salvo por la convención diferente de transformada de Fourier, o antitransformada de Fourier de una función de P, lo puede dejar así, pero típicamente uno es un poco más explícito porque piensa en un polinomio, pensando en energía cinética, por ejemplo, o una serie incluso, y lo que hace es escribir esto de esta manera, como f de menos IH barra derivada respecto de X. O sea, lo escribe como un operador actuando sobre la delta de X menos X'. ¿Sí? Uno lo suele escribir de esta manera. Uno no debería espantarse por esto. Esto es un operador diferencial. Piensen en un polinomio. Si esto fuese P cuadrado, sería, me pareciera una derivada segunda. Menos H barra cuadrado, derivada segunda. ¿Qué pasa si quiero ver elementos de matriz, para ver el caso inverso, elementos de matriz de X en la representación P? Una cosa de la cual aparecía algo similar, bueno, no es exactamente lo mismo, pero aparecía algo similar en alguna práctica anterior cuando uno miraba cómo se representaban valores medios de X, y uno decía que el operador X ahí se convertía en I por H barra por derivada respecto de P. Creo que era en ese sentido, o también al revés, o P en la representación X, ¿no? Bueno, si quiero ver el caso opuesto, en la base P, bueno, vamos a ver P X P', ¿qué hago? Pongo el 1 escrito en términos de autoestados sobre los cuales sé cómo actúa el X, que son los autoestados de X justamente. Esto que está acá. X sobre actúa, me da directamente X por lo mismo. La integral sobre X la saco fuera, aprovechando la linealidad de todo. X, me queda P con X, X con P'. Aparecen en otro orden, conjugadas, pero aparecen las mismas funciones B sub P de siempre, que son V sub P de X, o sea, las ondas planas se pueden pensar como los elementos de
la matriz de cambio de base entre X y P. Es un cambio de base continuo, pero es eso, ¿no? Son los elementos de matriz de una matriz unitaria. ¿Qué matriz unitaria es la que realiza la transformación de Fourier? Si lo quiero escribir explícitamente, me da entonces la integral sobre X de, bueno, con un 2pi h barra, X e a la I, pongo así, menos I sobre h barra, X por P menos P'. Porque esto es un B sub P conjugado, y esto es B sub P' de X sin conjugar, ¿no? Acá lo pongo explícitamente. Dado que aparece acá un menos I, fíjense que acá lo que voy a hacer es tratar de justamente bajar este X derivando, pero derivando respecto de P. Como hay un menos I, voy a tener que poner un más IH barra derivada respecto de P. ¿De qué? De la delta de P menos P'. O sea, es, bueno, salvo por un menos acá, es muy similar a haber escrito a cuando escribimos el P en la base de los X. El X en la base de los P tampoco me queda diagonal y se ve similar la matriz, claro, hay un signo menos de diferencia. Y me queda escrito así. Apliquemos esto a la ecuación de Schrödinger para ver cómo se escriben las dos representaciones. Recuerden que la ecuación de Schrödinger al final, el postulado de evolución, se escribía en términos de Ketz. ¿Cómo se ve la misma ecuación de Schrödinger en la base de los X? La base de los X ya sabemos, pero bueno, miremos cómo queda. Y en la base de los P's. Ustedes dirán, ¿para qué sirve escribirla en una base o en la otra? Bueno, uno se da cuenta al mirar los problemas. Uno generalmente, no siempre, pero a veces termina resolviendo una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y esa ecuación diferencial en derivadas parciales se suele ver muy diferente si la escribo en la base de los X o en la base de los P. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los elementos de matriz de una función de X, en la base de X, bueno, me dan una función, pero si uso en la base de los P, esa función de X me da derivadas. O sea que uno puede intercambiar potencial con términos cinéticos, normalmente. Típicamente, potencial depende solo de X y término cinético depende solo de P. Hay cosas que son estables ante ese cambio. ¿Se imaginan un hamiltoniano que ante cambio de representación no queda igual, queda parecido? El oscilador armónico. Tiene P cuadrado y tiene X cuadrado. De hecho, hay una forma, no es la usual ni la más canónica ni nada, pero la puedo comentar al final del oscilador armónico, que es usar el hecho de que el hamiltoniano del oscilador armónico se ve cambiando constantes, se ve igual en la base X que en la base P, salvo constantes. Eso le lleva a uno a decir que los autoestados del hamiltoniano son los autoestados de la transformación de Fourier. Y esas son las funciones de Hermite. Eso se sabe en matemática de antes. O sea, son gaussianas por polinomios de Hermite. O sea, no cualquier hamiltoniano queda igual, digamos, o mantiene la forma ante cambio de representación. El oscilador armónico es un caso particular. Entonces, como ejemplo, miremos el hamiltoniano, es la ecuación de evolución en estas dos representaciones. Recordemos que el postulado de evolución nos decía que, bueno, el H, supongo que H no depende explícitamente del tiempo, eso no cambia tanto lo que voy a hacer ahora, es simplemente para escribir más sencillas las ecuaciones, pero
Uno aquí cuando escribe esto en forma abstracta no pone dependencia en X, ¿sí? Porque está hablando del ket. O sea, podría querer escribirlo en cualquier base, no necesariamente la base de coordenadas. Y el H, para ser más explícito en este ejemplo, debería decir que es el H. Entonces, supongo un H de la forma que más suele aparecer en mecánica, bueno, suponiendo que no es relativista, que el potencial es una función solamente de las coordenadas y demás. Uno tiene P cuadrado sobre 2m más una función de X. ¿Cómo obtengo entonces la ecuación de Schrödinger en coordenadas, la ecuación diferencial de siempre? Bueno, parto de h psi de t igual a IH barra derivada respecto de t. Y lo que hago es multiplicar por el bra correspondiente a coordenadas, ambos miembros de la ecuación. ¿No? Lo denoto de esta manera. Multiplico, o sea, contraigo con el bra correspondiente a coordenadas. Y además quiero hacer aparecer la función de onda, función de x, además de t, con lo cual pongo un 1 de este lado, porque quiero que me aparezcan las componentes en coordenadas de la función de ondas, del ket. Otro 1, digamos, como un 1 como integral de x', porque ya tengo el x acá, x'. De este lado no necesito nada porque al contraer con este bra el psi de x, fíjense que esto no depende del tiempo, o sea, me queda la derivada respecto del tiempo de x con psi de t. ¿Sí? Es decir, lo que voy a tener es la integral sobre x' respecto de este lado de x h x', x' psi de t. Ya que tengo IH barra x psi de t. Acá tenía derivada, estaba bien, derivada total respecto del tiempo. Ahora, como me aparece esta que es función de x y de t, pongo derivada parcial para no confundir. Tengo que derivar respecto del tiempo, no de x. ¿Sí? Simplemente para recordar eso, uno deriva la dependencia temporal del ket, no sus coordenadas en este lado. ¿Y esto qué es? Bueno, es el ket psi de t en coordenadas, eso lo llamo psi de xt. Cuando introdujimos representación de coordenadas decíamos, pienso que todo está hecho a un dado tiempo, pero no pongo explícitamente el tiempo. Acá está puesto explícito. ¿Sí? Bueno, acá aparece psi de x't. ¿Qué necesito? Los elementos de matriz de H, que para eso hablé de elementos de matriz de funciones de P y de coordenada en diferentes bases. Bueno, los elementos de matriz de H los puedo dar explícitamente porque supuse una forma particular para H, que es esa que está ahí. Y bueno, x, h, x', simplemente distribuyendo primero me queda 1 sobre 2m, x p cuadrado, x', más x, b de x, operador, x'. A este lo sabemos, dijimos que se podía escribir como ¿qué? Como cuando era la función de P, la función de menos IH barra derivada respecto de la coordenada.
o sea, menos I h barra derivada respecto de x al cuadrado, porque es un p cuadrado, delta de x menos x', más b de x', delta de x menos x', ¿no? Esta es una función de x que, por lo tanto, queda diagonal en esta base. O sea que ahora puedo introducir esto, esta forma de los elementos de matriz, la puedo introducir en la ecuación, bueno, esta. Y bueno, gracias a que tengo derivadas de la delta y delta, puedo hacer explícitamente las dos integrales, ¿no? No me va a quedar una integral sobre x' sin hacer. En particular, para este segundo término, me va a quedar directamente poner x' igual a x y sacar la integral. O sea que me va a quedar la función de onda en x y t y el potencial en x y t, por la parte del potencial. Y la derivada segunda, actuando sobre una, derivada segunda de la delta multiplicada por una función integrada, me pasa, sin cambio de signo, me pasa la derivada segunda a la función de onda. Recordemos que las derivadas enésimas de la delta, actuando sobre una función, me dan menos 1 a la n por la derivada enésima de la función sobre la que actúo. O sea que, introduciendo esto acá, me quedan dos términos, menos h barra cuadrado sobre 2m, derivada segunda de psi, más b de x, psi de xt, igual a IH barra, derivada respecto del tiempo, psi de xt, que es la ecuación de onda, ecuación de Schrödinger que conocemos, ¿no? La original, digamos, como la planteamos. O sea, en coordenadas se ve así. ¿Qué pasa si la quiero ver en momentos? ¿Se entiende esta parte, no? Usé la integral de la derivada segunda de la delta por una función. ¿Sí? ¿Sí? Integrando por partes, digamos. Uno aplica sobre funciones de prueba. ¿Qué pasa en momentos? El punto de partida es exactamente el mismo. La ecuación para el ket psi de t, ecuación diferencial. Lo que cambia, se dan cuenta, es que voy a tomar elementos con un bra ahora que es p directamente. Y voy a poner un 1 en términos de la integral sobre autoestados de p. En la base P, entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener P H psi de t igual a IH barra derivada respecto del tiempo de psi. ¿Sí? Eso, decíamos que tomar el sándwich del ket P con psi me da la transformada de Fourier, ¿no? Transformada de Fourier en momentos. Acá tengo que poner un 1 también en términos de P, con P', digamos. O sea, me va a quedar la integral sobre P' de P H P', psi P', recordemos acá que el psi es la integral sobre x y a la menos i sobre h barra px psi de xt, ¿no? ¿Y acá qué pasa? Estos dos lo sabemos hacer, porque hablamos de, cuando hablé de la base P, decía que los elementos de matriz de una cosa diagonal en P, como una energía cinética, me quedan con la delta,
Y lo que depende de x me va a quedar ahora evaluado en IH barra derivada respecto de P. O sea que eso va a ser la integral de P'. La energía cinética, entonces, que, bueno, lo habíamos puesto explícitamente P cuadrado sobre 2m, pero podría ser otra cosa. Acá me va a quedar P' cuadrado sobre 2m, delta de P menos P', más B evaluado en IH barra derivada respecto de P, delta de P menos P', psi de P' T, psi tilde, es IH barra derivada respecto de T. O sea que la ecuación de Schrödinger, la misma ecuación de evolución, se ve de esta manera. El término cinético ya no es más un operador diferencial, es multiplicar por P cuadrado sobre 2m. No está el H barra ni nada. No es que había algo mágico respecto del término cinético de que llevaba H barra y el otro no. Eso es porque usaba esa representación. Y esto es, bueno, puedo escribirlo de esta manera, como el operador diferencial más explícito que esto no puedo ser porque no sé no digo qué función es el B, digamos, pero esto es simplemente si dijese que esto es un oscilador armónico, me quedaría una cosa cuadrática. Un potencial de otro tipo involucra más derivadas. Es la misma ecuación en otra base. ¿Cómo se verá la ecuación esta en la base de autoestados de H? Suponiendo que uno la conociera. La misma ecuación de evolución, pero en la base de autoestados de H. ¿No? Supongamos que lo conocemos. Bueno, esto es en base de P. Está bien, y supongo además que son discretos. Podría no ser así, pero supongo que son discretos. Que H tiene espectro solamente discreto. Simplemente para escribirlo de una manera más concreta, cosa que uno no, a veces no tiene más remedio que ver cada caso particular, pero bueno. También la ecuación de evolución, o sea, lo único que digo es, bueno, tomo en lugar de X o P, que son observables, tomo el observable H. Y supongo que conozco la base y que esa base es discreta y está ortonormalizada. Fíjense que no estoy diciendo quiero resolver el problema independiente del tiempo, cosa que puedo querer hacer, que básicamente es esto, digamos. Pero estoy tomando un observable particular, ¿no? El punto de vista es un poco diferente. Tengo que hacer eso, pero y voy a llegar a algo similar a separación de variables. Pero la filosofía es un poco distinta. Yo podría haber tomado un hamiltoniano por ahí que no es el hamiltoniano completo y hacer algo parecido, cambiaría la forma de la ecuación. Pero, digamos, es elegir un observable que en este caso particular coincide con el hamiltoniano. Entonces, bueno, la ecuación es la misma. La ecuación es H. La ecuación original al menos es la misma. Ahora voy a tomar el producto o aplico la forma lineal debida a un bra de los U sub n. A ambos miembros, ¿no?
lo denoto de esta manera. Y además voy a poner un 1 acá. Con un índice m para distinguirlo de este. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar distribuyendo esta suma, distribuyendo el h, aplicándolo a la suma, usando linealidad, me va a quedar la suma sobre m de u sub n h u sub m u sub m psi de t igual a IH barra, derivada, pongamos derivada, está bien, derivada, podría ponerse derivada total, pero derivada parcial respecto del tiempo de U sub n o sea, en este caso derivada total y parcial son lo mismo. A esta contracción acá de U con psi, la voy a llamar C sub n de t. Esto es C sub m de t. O sea, son como los coeficientes en una base discreta, pero acá esos coeficientes pueden depender del tiempo, obviamente. Bueno, este es C sub m de t. ¿Y esto qué es? Bueno, los U sub m no son cualquier cosa, son autoestados de H. Eso me da la energía E sub m por una delta de Kronecker de Nm. Por lo tanto, de toda esta suma, esta delta de Kronecker me deja solamente un término, el término n igual a m, con lo cual tengo que la misma ecuación de evolución que escribimos en la base de x y de p, ahora se ve como que n, Cn de t, me queda el n igual a m nada más, igual a IH barra, bueno, esta es derivada total, no sé para qué puse parcial acá. Bueno. O sea, antes me aparecía un x acá, ahora el n no voy a derivar respecto del n, ¿no? Esta es una ecuación para los C sub n, una ecuación diferencial lineal de primer orden para los C sub n, ¿qué solución tiene? Bueno, C sub n es el C sub n de un cierto tiempo por e a la menos i sobre h barra, t menos t0 por e sub n. O sea, la ecuación de Schrödinger en este caso, la de evolución, me dice cómo evolucionan. ¿Se acuerdan de cuando decimos separación de variables? Esto aparecía al separar, digamos, para cada una de las energías, que eran las constantes de separación, nos quedaba que la función que era solo del tiempo, que uno la integraba fácilmente, evolucionaba así. Acá aparece, justamente al tomar una base que diagonaliza el h, ¿no? O sea que si uno supiera los E sub n y la base de los autoestados de H, uno puede decir ya que el psi de t acá no digo nada, estoy diciendo el psi de t se escribe en esta base de esta manera. Lo que hice fue encontrar los E sub n de t.
Y es el ket abstracto, o sea, no estoy diciendo en qué representación lo estoy poniendo, si lo estoy poniendo en coordenadas, acá, en esta forma de hacer las cosas. Si quiero en coordenadas, no tengo más que tomar el sándwich con los bras X. Y estos son los U sub n de x, ¿verdad? Que es lo que uno tenía con separación de variables en este caso, ¿no? Acá no sé si todos lo vieron, pero faltaba poner el c sub n de t sub 0 acá en estas expresiones para la solución del ket en coordenadas, o sea, de la función de onda en coordenadas de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, usando la base de autoestados de H. Entonces hago un comentario sobre como siempre, uno tiene la duda de si comenzar con el caso más general y después particularizar, o al revés. En este caso hicimos al revés, comenzamos con un caso particular, me refiero a los operadores X y P. ¿Caso particular en qué sentido? Bueno, en que uno normalmente tiene una partícula en más de una dimensión. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa cuando uno tiene 3 dimensiones? Ahí los operadores de los que uno habla son operadores a los que además le pone un símbolo de vector generalmente. ¿Por qué? Y porque son tanto X como P ahora se convierten en objetos de 3 componentes, cada una un operador. El operador R y el operador vector P. Entonces, es todo muy similar, pero bueno, un poco para poner en claro qué es lo que uno está diciendo, miremos el caso de 3 dimensiones. A veces uno necesita hablar de 2 dimensiones para un problema donde una partícula se mueve en el plano. No voy a hablar de ese caso que es, digamos, uno sabe el caso de 1 y de 2 y de 3, el de 2 es similar. Pero en el caso de 3 dimensiones, ¿cómo cambia lo que uno hizo sobre los operadores X, P y demás? Bueno, en ese caso, uno tiene un operador, bueno, vectorial, o un conjunto de 3 operadores, el operador R, que le pongo un vector y el símbolo de operador, que se puede pensar de esta manera, como una cosa de 3 componentes, cada uno un operador. ¿Y cómo actúa ese operador sobre funciones? Bueno, en la base de funciones dependientes de las coordenadas, actúa por multiplicación, o actúan por multiplicación. Cada componente actúa, o sea, R que es lo mismo que decir que X bueno, lo mismo para Y y para Z, ¿no? Está el riesgo de que uno confunda esto con vector unitario en la dirección X y Z, pero bueno, es el símbolo por operador que va a ser. No, debería quedar claro del contexto que es lo que uno está haciendo, pero bueno. Además que uno tendría un vector y del otro lado un número, pero bueno. ¿Qué cosas cambian? Bueno, por supuesto que uno puede hablar de la base ahora de autoestados del operador ese vectorial R. ¿Cómo es que uno piensa eso cuando uno dice que es la base de autoestados? Bueno, en cuanto a la ecuación de autoestados es lo mismo, nada más que es una ecuación vectorial, o sea que es como una ecuación para 3 componentes, o 3 ecuaciones de autoestados. O sea,
Los autoestados de R, ¿qué satisfacen? Bueno, R, W, para usar una notación similar a la que usamos antes, esto me va a denotar los autovalores, que ahora van a ser van a ser 3 autovalores, uno para cada componente de esta ecuación que uno va a tener. Esto es igual a R0 por W sub R0 de R. Por otro lado, esto es multiplicar por R. Y bueno, si uno mira estas, son 3 ecuaciones, las miro componente a componente, ¿qué es lo que concluyo? Bueno, concluyo por un lado, por el lado de la componente X, concluyo que tiene que haber una delta de X menos X0. De la Y tiene que ser una delta de Y menos Y0, de la Z, o sea, es una delta 3, una delta de R menos R0. No derivada 3 veces de la delta, sino delta 3. Se la suele notar así, que es lo mismo que delta de X menos X0, delta de Y menos Y0, delta de Z menos Z0, donde el R0 lo estoy pensando en que sus componentes son X0, Y0, Z0, y las de R son X y Z, ¿no? Obviamente, cuando uno habla de kets correspondientes a estos autoestados y los escribe en forma abstracta, tendrá que pone un R así, o equivalentemente puede poner X y Z. La función de onda en coordenadas va a ser esto también, o sea, igual que cuando hablábamos del caso de tener un único, o sea, pueden pensar que es estos que son autoestados simultáneos de los 3 operadores X, multiplicar por X, por Y y por Z, ¿no? Es eso lo que está pasando. ¿Qué más? Bueno, ya dijimos el producto escalar, no dijimos, pero el producto escalar de R con R', con esta normalización para las funciones, va a ser simplemente la delta 3 de R menos R'. Vamos a ver después, cuando hablemos un poco más en detalle de más grados de libertad, cómo lo que está haciendo, uno puede pensar esto, o lo puede construir así, lo puede pensar en términos de producto tensorial de espacios vectoriales y demás, cuando uno tiene más de un grado de libertad. Pero bueno. ¿Qué pasa con el operador momento? ¿Cómo actuaba? Bueno, el operador momento actuaba cuando uno pensaba en funciones de R, el operador momento era menos IH barra por el gradiente respecto de R. Y el operador P también corresponde a 3 operadores, uno para cada componente. Sobre funciones de R, entonces, actúa de esta manera. Son 3 ecuaciones. Son 3 ecuaciones. Cada una de ellas se ve igual que la ecuación que teníamos para las funciones B sub P. Nada más que acá, ¿qué es lo que va a pasar con esas 3 ecuaciones? Bueno, voy a concluir de una de ellas que tengo que tener un
E a la I sobre H barra por P sub X por X, de la otra E a la I sobre H barra P sub I por I, y así. O sea que el B sub P ahora, o sea, los autoestados del operador momento en la base, en la representación de coordenadas, digamos, se van a escribir así, y voy a tener un 2pi H barra a la potencia 3 medios. Ese 3 medios lo puedo inferir del hecho de que cuando uno toma el producto escalar quiero que me dé la delta de R menos R', perdón, de P menos P' íntegro sobre R, y para cada integral tengo un 2pi H barra a la 1 media, ¿no? Para cada una de las tres integrales. Que se pueden hacer individualmente, porque acá tengo un producto escalar, es una suma en el exponente, se factoriza en tres integrales, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué es esto? Esto es lo mismo que R, P. Importante porque esto es lo que me permite cuando uno pone unos, para cambiar de representación, uno pone unos en términos de P o términos de R y aparece la matriz de cambio de base. Le llamamos matriz de cambio de base a eso, ese producto, esta contracción entre un R y un P. Aparece esto cuando uno quiere cambiar de representación entre, no sé, una función de P en base de coordenadas o viceversa, ¿no? ¿Qué pasa con estos operadores R y P, operadores vectoriales R y P, si ahora uno se pregunta por los conmutadores? Los conmutadores ya lo hemos usado para valores medios, pero bueno, entonces, con esto uno tiene los elementos para cambiar de base y demás. ¿Qué pasa con los conmutadores entre esos operadores? Conmutadores evaluados de la manera usual, ¿no? Bueno, está claro que respecto de cada uno de los operadores, o sea, tanto los operadores coordenada X y Z como los operadores momento, las tres componentes entre sí conmutan. O sea, bueno, no pongo los invertidos porque si esos son cero, los que corresponden a dar vuelta del orden también son cero. Y por supuesto X con X, Y con Y, Z con Z. Conmutan. Lo mismo para las componentes de P. También son cero, el operador nulo. ¿Cuáles son las únicas componentes, los únicos conmutadores que son no nulos? Teniendo en cuenta todos los operadores. Bueno, el X con el P sub X. ¿Por qué? Porque recordemos que ese conmutador, para que fuera no nulo, lo que importaba era que me aparecía una derivada respecto de X, digamos, que no se cancelaba calcular el conmutador sobre una función. Lo mismo para Y y para Z, pero por ejemplo, el X con el P sub I van a conmutar, van a tener conmutador cero. O sea que los únicos no nulos son X con P sub X, que me da IH barra, Y con P sub I, IH barra por la identidad, por supuesto, pero bueno, es costumbre poner solamente eso.
son los únicos no nulos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué llego a esto? Bueno, porque, recapitulando, uno tenía los postulados de la mecánica cuántica que le decían, bueno, qué pasaba con los observables, qué valores uno podía medir, cuáles eran las probabilidades, qué pasaba después de medir, cómo era la evolución. Ahora, no decía tan explícitamente, o está supuesto antes, cómo se construye uno los observables, cómo uno le da la forma a los operadores que corresponden a una magnitud física. Y para eso uno tiene diferentes formas de hacerlo, o sea, la regla a veces se le llama de correspondencia en un abuso de terminología, pero es dada una función de las coordenadas y de los momentos clásica, correspondiente a una magnitud clásica, uno dice, a eso le corresponde un observable donde tenía las coordenadas, pongo los operadores X, digamos, Y y Z, donde tenía un momento pongo los operadores P sub X, P sub Y, P sub Z, donde esos operadores, que antes, digamos, esos X, Y, Z, PX, PY, PZ, que eran funciones en el espacio de fases, ahora son operadores cuyos conmutadores satisfacen esa relación. Eso se le suele llamar cuantización canónica. Por si escuchan el nombre. ¿Por qué canónica? Porque uno partía de los cochetes de Poisson. Uno dice X con P sub X tiene cochete de Poisson 1. Ahora digo, el conmutador de X con P sub X son operadores, es IH barra. O sea, uno, entonces... Ahora voy a hacer algunos comentarios sobre que no es tan inmediato esto, pero bueno. Entonces, uno habla de cuantización canónica. Diciendo que uno tenía, por ejemplo, X, Y, Z, P sub X, P sub Y, P sub Z, variables canónicas bueno, conjugadas así de a pares, cuyos corchetes de Poisson X con P sub X, es igual a I con P sub I. Este símbolo para mí es corchete de Poisson. La cuantización canónica o regla de cuantización me dice que cuando me construyo observables tengo que asignar a las variables X, Y y Z operadores lo mismo para los momentos canónicos. Donde, bueno, los conmutadores van a ser los que escribí arriba, ¿no? O sea, IH barra por el cochete de Poisson, diría. P sub X. Y lo mismo para I con P sub I, Z con P sub Z. Hay una salvedad en todo esto, y es el hecho de que esta regla de cuantización tiene ambigüedades. ¿Por qué? Y porque supongo que si uno tiene un hamiltoniano que es P cuadrado sobre 2m más B de R, no hay ningún problema, porque tengo una función de P donde dice P sub X, pongo operador, no queda ninguna duda, me queda la suma de los cuadrados de los momentos por 1 sobre 2m. Entonces, donde tengo B de R, tampoco hay ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa si la función tiene mezclas? Tengo P sub X por P sub Y, P sub X por X más X por P sub X, o cosas más complicadas. Una función de P sub X por una función de X
Clásicamente no hay distinción entre poner una cosa o la otra o el otro orden. No hay ningún problema. Clásicamente me refiero a la función sobre el espacio de fases. Ahora, uno podría hacer el siguiente truco. Tomar esa función sobre el espacio de fases, intercambiar P sub x con x como me gusta, total es lo mismo, y aplico la regla de cuantización en un orden o en otro. Me da distinto. Eso que me da distinto va a diferir ¿en qué? En potencias de h barra. O sea, clásicamente me refiero cuando uno pone h barra igual a 0 y reemplaza operadores por funciones, le da lo mismo. Sin embargo, el operador es distinto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Bueno, hay reglas, o sea, no es un problema sencillo. Hay reglas que tienen que ver con la geometría de lo que uno está describiendo que le permiten resolver esa ambigüedad. Otra condición que uno tiene es el hecho de que el operador que uno obtiene tiene que ser autoadjunto si corresponde a un observable. Por lo tanto, no cualquier orden es correcto. Hay una regla que se llama regla de formalismo de Weil, que a uno le asigna una función en el espacio de fases, uno y solo un operador mediante una prescripción. Es un problema técnico que le llaman el problema del ordenamiento en mecánica cuántica. Uno dice, bueno, es un problema muy técnico, no me aparece nunca. Bueno, aparece, uno generalmente lo oculta bajo la alfombra cuando uno mira el término cinético, el p cuadrado sobre 2m, que lo vamos a ver para el átomo de hidrógeno y demás. Uno dice, bueno, pero eso es px cuadrado más pi cuadrado más pz cuadrado, el término cinético. Claro, pero si uno hace lo siguiente, uno hace la cuantización canónica de esta manera, no hay ningún problema. O sea, asigna a los momentos. Ahora, ¿qué pasa si uno pasa a coordenadas esféricas? El hamiltoniano clásico. Ahí aparecen funciones de R, funciones de tita, o sea, el seno de tita, todos mezclados con momentos, con el momento de la misma variable. Si uno asigna coordenadas y momentos después de haber cambiado variables, no obtiene lo mismo que si hubiese asignado coordenadas y momentos antes de cambiar variables. ¿Por qué uno evita eso? Porque generalmente uno hace la cuantización en coordenadas cartesianas y después hace el pasaje a coordenadas polares. Y eso es correcto. Eso corresponde, uno obtiene el laplaciano en coordenadas esféricas y eso es lo correcto, se puede demostrar. No es un problema trivial. Se llama la diferencia entre el operador de Laplace-Beltrami, le aparece a uno Beltrami cuando uno pasa coordenadas esféricas, y lo otro se llama laplaciano canónico, que es una cosa que difiere de lo anterior. Bueno, lo comento porque no es un problema obvio y uno se choca. Generalmente no aparece si la energía, si el hamiltoniano es función de P más función de la coordenada, digamos. Otra condición es que, ¿qué pasa si las coordenadas no son cartesianas? También hay que tener cuidado. Eso, en principio, esto es así para coordenadas cartesianas. ¿Por qué hablo de cuidado? Y porque podría pasar que el cochete de Poisson de ciertas variables canónicas dependa de otra variable canónica. Cuidado porque eso también es... ¿Cuál es el poder de estas reglas de cuantización canónica? Uno dice, bueno, las reglas dicen a las variables x y z le asigno operadores autoadjuntos, x y z con tales conmutadores. Además, si no digo más nada, no sé cómo seguir adelante. Tengo que decir además en qué rango se mueven x y z en el espacio de fases y eso es el espectro. Generalmente uno supone que el espectro de x y z, que son cartesianas, bueno, entre menos y más infinito. Si uno dice eso y usa los conmutadores, ya está todo, digamos, no hace falta hablar, por ejemplo. Supongamos tener el caso más sencillo posible de una coordenada. Una coordenada, o sea, una dimensión. Tener x, p, tal es que el corchete de Poisson es 1. Entonces a esto le asigno operadores autoadjuntos.
y cuyo conmutador es este. Además, supongo que el rango, o sea, supongo que los autovalores son todos los valores reales, lo mismo para P, o sea que no están acotados por alguna cuestión en el espacio de fases. Si a mí me dicen esto, me dicen, tenía estas variables, los operadores son estos, la asignación de observables es reemplazando X y P por, dejando de lado el problema del orden, por los operadores. ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo sé cómo actúan X y P? Bueno, está contenido en el conmutador. Está contenido acá. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si quiero ver cómo actúa P en la base de coordenadas, recuerden que habíamos dicho antes, X en la base de coordenadas actúa por, X en la base de coordenadas es diagonal, pero P en la base de coordenadas es menos IH barra por la derivada y demás. Eso está contenido acá también. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, mirando el conmutador, si tomo elementos de matriz del conmutador en la base de coordenadas, entre X y X', ¿qué es lo que obtengo? Bueno, fíjense que esto me da la delta de X menos X'. Y acá puedo desarrollar los dos términos del conmutador. Eso me da X, XP, X', menos el segundo término del conmutador, X, PX, X', igual a IH barra delta de X menos X'. Acá no necesito poner unos ni nada. ¿Por qué? Porque X, si sé que X el ket X es un autoestado de X, X sobre el BRA también me da lo mismo, ¿no? Si digo que X tomando adjunto, esto me queda X, y usando que el X es autoadjunto, y que el número X es real, obtengo esto. ¿Sí? O sea, uno dice que cuando el operador es autoadjunto, los que son los autoestados son autoestados también con el operador actuando a la izquierda. Uno lo suele decir de esa manera. Entonces, acá me sale un X, elemento de matriz de P, entre X y X', menos, acá actúo sobre X', X, P, X', o lo que es lo mismo, X menos X', el elemento de matriz que quiero averiguar, cómo actúa P, es de esta manera. Y bueno, esta función de X menos X, de X y X', que va a ser función de X menos X' solamente. ¿Qué es? Bueno, es una distribución y es la delta prima. O sea, uno puede probar que es solución, y la unicidad, bueno, eso no la voy a probar. No es única la solución, ahora voy a escribir la solución general. Uno se da cuenta de que no puede ser una función normal por esto que tiene acá, y mirando lo que pasa para X distinto de X', pero la solución de esto
es menos i h barra derivada respecto de x, delta de x menos x'. O sea, uno introduciendo esta expresión aquí y actuando sobre una función se da cuenta de que eso verifica la ecuación. Simplemente integrando por partes la variable x'. ¿Sí? Pero me queda indeterminado a menos de una constante por la delta. Sumar una cosa de acá que sea proporcional a la delta se anula de este lado, digamos. O sea, es como, este problema se debe pensar como un problema lineal no homogéneo, cuya solución general es una particular de la no homogénea, más una, la general de la homogénea. Alfa es una constante arbitraria. Entonces, esto es lo que uno sabía. O sea, si ya conozco esto, fíjense que ya sé cómo actúa el P sobre la base de cómo actúa el P en coordenadas, ya sé cuál es el operador P, habiendo partido del conmutador nada más. ¿Qué es esto? Bueno, esto es sumarle al P una constante por el operador de identidad. Es elegir el cero en el espacio de momentos. O sea, alfa se puede tomar igual a cero si uno quiere, con la convención adecuada. Está claro que fijar el conmutador entre dos variables, P y X, no me determina esa, digamos, uno puede sumarle siempre a cualquiera de los dos, a X o a P, sumarle una constante por la identidad, el conmutador no cambia. O sea, no me va a quedar determinado, siempre va a haber una constante para sumarle, que es el origen de coordenadas y el origen de momentos. ¿Sí? O sea que esto lo puede tomar uno igual a cero, eligiendo adecuadamente el origen de momentos. Y esto es lo de siempre entonces, o sea que sé que caigo en la receta original, de decir que la ecuación de Schrödinger en coordenadas tiene, en la energía cinética tiene un menos h barra cuadrado, derivada segunda respecto de x sobre 2m. Viene del conmutador eso. Muchas veces en los libros se dice, bueno, sé que menos i h barra por la derivada satisface ese conmutador y por lo tanto lo implemento así, ¿cierto? Esa es otra, por lo tanto lo represento por como operador de derivación porque sé que satisface la relación de conmutación. Esa es la otra opción. ¿Alguna pregunta? ¿La solución está? ¿Cómo llegaste desde el renglón de arriba a eso? Ah, bueno, dije que uno puede probar que es solución. Uno lo que puede hacer es lo siguiente. Puede decir, quiero ver la ecuación, fíjate, permitime que le llame, en lugar de x menos x', hable de x, ya que todo depende de la diferencia. Quiero ver si x f de x igual a ih barra delta de x tiene como solución f de x igual a menos i h barra, sería delta prima de x, más una constante por la delta, ¿no? De x. Para ver si es solución, lo que tengo que hacer es, lo que puedo hacer es aplicar ambos miembros sobre una función de prueba, digamos, cuando uno tiene una ecuación de distribuciones. O sea, lo que hago es x por esto, menos i h barra delta prima de x más alfa delta de x integrado sobre x. O sea, todo esto multiplicado por una función de prueba que la llamo phi de x. O sea, lo que tengo que ver es si hacer esto me da IH barra por el phi en cero. Tengo que ver eso, ¿no? Entonces, una primera cosa que uno observa es, respecto de este segundo término, tengo la delta de x por phi de x. O sea, puedo borrar ese segundo término porque la delta me pone en cero. El segundo término, el alfa es arbitrario y no importa. Entonces me queda el primer término. Y me queda menos IH barra, la integral sobre x
de, bueno, x, pongámoslo así, delta prima de x, por x por phi de x. Y acá uno, o recuerda cómo se introducían, la derivada de una distribución era cambiar de signo y pasarle la derivada al otro, que es lo mismo que integrar por partes. Es lo mismo que integrar por partes formalmente, ¿no? Y eso me queda entonces menos IH barra, la integral de x. Hay un término que es una derivada total que uno la tira porque, bueno, se van... Sí. Y lo que me queda es con el signo cambiado, delta de x, derivada respecto de x, de x phi de x, ¿no? Y de estos dos términos, el término donde derivo phi y no derivo x se va. Me queda solamente donde derivo x. O sea que me queda IH barra por phi en cero, ¿no? Que es lo que tenía que probar por este lado. Sí, sí, siempre que hay una ecuación en distribuciones, uno dice, bueno, aplico toda la ecuación sobre la función de prueba y... Sí, perdón, debería haberlo hecho explícitamente pero bueno, es eso. Fíjense que lo notable de empezar, notable, a mí me parece, de empezar con los conmutadores, uno podría haber dicho, bueno, en realidad quiero hacer todo con la base de los P's. El conmutador, ¿qué me va a decir? Me va a decir que X actúa también por derivación, con un más IH barra, ¿no? Pero... O sea, resuelvo lo mismo, pero tomando un elemento de matriz entre bueno, P y P', ¿no?